Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por el otro lado? Al otro lado del cristal. Bueno, que venimos a explicaros otro año más. ¿Cómo ha organizado Ana las vacaciones de este año? Sí, bueno, vale, como siempre, evidentemente, Claro, siempre como soy yo. Yo es que soy de mucho delegar. Bueno, vale. Os vamos a contar primero. Se ha quedado sin argumentos. Efectivamente, sí. Vamos a empezar a contaros. Buenas. Buenas. Venimos a contaros cómo ha organizado Ana las vacaciones de 2025. Sí, bueno. Como todos los años. Como todos los años, hemos organizado nuestras vacaciones en base a hacer una ruta en coche y alojándonos en apartamentos, ya que, como os habremos dicho en alguna otra ocasión, preferimos la comodidad de un apartamento. Sí, hombre, ¿dónde va a parar? Bueno, llegar a casa a descansar y tener un sofá, no, que si es un hotel, el hotel está muy bien. Que para no nosotros hay que nos ofrece denostar. más comodidades que un hotel. Y luego, sobre todo, el tema de cuando llegas a casa cansado, pues en un hotel llegas, te tienes que meter a la cama o sentarte en la sala común. Y así, pues mira, llegas, te sientas en tu sofá y tan pancho. Bueno, que tampoco os vamos a explicar lo que es un apartamento, bueno, que ya lo pues sabéis. eso, no, pero explicamos lo que es nuestra preferencia. Nuestra preferencia, sí. Exactamente. Vale. Entonces, nuestro recorrido de este año empezó por Orleans. No, empezó por Zaragoza. Zaragoza-Orleans. Vale, bien. Y vamos a ir por Canfrán. Y al final, una vez que llegamos a Sabiñánigo, dijimos, oye, vámonos por Viescas. Y nos fuimos hacia Po, por el Portalet. Allí cogemos la autopista Entre Mares, que es la que va del Mediterráneo al Cantábrico. Luego hacia Burdeos. Y en Burdeos cogimos la N10, que no es autopista, es autovía, que llega a Tours, ¿o a dónde No, es? a Poitiers. A Poitiers, sí, llega hasta Poitiers. Sí. Y es todo autovía y te ahorras, no sé lo que te ahorras, pero vamos. No sé, creo que eran 20 o 20 y tantos euros o algo así en ese trayecto. Y la verdad es que es autovía. Y es igual de directa que la autopista. Sí, de hecho van casi paralelas. O sea, la diferencia, pues que en vez de ir a 130 tienes que ir a 110. Que hay camiones y tal, pero como es autovía y hay doble carril. Sí, ¿no? y en muchos tramos los camiones tienen prohibido adelantar, con lo cual tienes el carril de la izquierda todo para ti. Exactamente, sí. Bueno, pues eso, ya hicimos una noche en Orleans para descansar, que estaba como a unos 800 kilómetros de aquí. Que por cierto nos gustó mucho Orleans. Nos gustó mucho y solamente pudimos dedicarle como unas 2-3 horas, sí. Porque claro, llegábamos cansados después de levantarnos muy temprano y teníamos que, claro, llegar, descansar y al día siguiente seguíamos camino hacia Brujas. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos también 4 días en Brujas. De ahí nos fuimos a Volendam, en Holanda, Países Bajos, y de ahí nos volvimos a Normandía, donde estuvimos en 2 sitios diferentes para poder ver, bueno, pues por un lado la zona de Etretat y por otro la de Courcelles, la zona del desembarco, las playas del desembarco, sí. Lo más significativo, porque claro, en una semana tampoco te da tiempo a ver todo, pero vamos, que para nosotros lo que vimos fue suficiente, sí. ¿vale? Tampoco es que nos guste mucho el tema de la guerra. Al que le guste, si va a flipar, porque es todo referente a esto. Sí. Entonces, incluso hay gente por la calle vestidos de militares, van con jeeps antiguos con motos de la Segunda Guerra Mundial, parodiando un poco lo que fue aquello. Eso sí, con unas barrigas cerveceras que en la guerra no sé yo qué tal les iría. Bueno, pero bueno, estaba bien, era curioso de ver. El tema de las playas del desembarco, pues bueno, más o menos lo que son las playas, bien, puedes ir a ver búnkers, las baterías de búnkers de Longués. Sí. Y el cementerio americano realmente es lo más impresionante. Vamos, lo más impresionante de lo que vimos.
Sí, bueno, para nosotros, Sí. de hecho, elegimos ir a ese, no ir a todos, Sí. por ese motivo. Realmente es sobrecogedor ver tantas tumbas, bueno, realmente tantas cruces, hay 9.400 de soldados americanos. Solo, claro, luego está el cementerio inglés, el canadiense, el francés y el alemán. Sí, O sea, que lo que tuvo que haber allí, sí. ellos sabrán. Bueno, de hecho, las batallas de Normandía duraron 100 días. Ujú. Entonces, bueno, pues debió de ser bastante duro. Sí. La entrada al cementerio americano es gratuita y el parking también, o sea, eso no cuesta nada. Lo único que cuesta es, según en qué fecha vayáis, las filas que hay para entrar y para salir. Sí, nos pasó también porque además no sabíamos que era el puente de la Ascensión, coincidía los días en los que íbamos nosotros y que allí se celebraba el 29 de mayo. Y bueno, pues aquello se puso, si ya de normal hay mucha gente, esos días estuvo a Muchísima, tope. unas filas para entrar, parados en la carretera, para Sí. salir lo mismo. Hay una rotonda a la entrada, a la salida estaba la policía organizando el tráfico, pero la policía, que igual había 5 coches de policía allí organizando el tráfico del follón que había, ¿eh? Y Sí. esto fue el viernes, me parece, del puente. Sí, el viernes del Sí, puente. sí, el viernes, que Sí. ya decidimos no ir en sábado precisamente precisamente por por evitar eso. gente, pero bueno, Sí. como había puente, pues ya había mucha Pero gente. vamos, de cualquier manera merece la pena ir a verlo. Merece la pena. Luego, si estáis allí, si vais por la mañana, nosotros fuimos a las 10. Realmente yo pensaba que era algo que llegabas, lo veías más rápido. Nos dio la 1 de mediodía allí y lo que sí que si os pilla por allí por la mañana, a las 12 de mediodía os acerquéis al memorial, que es donde está la estatua esta como de un ángel y tal, porque hacen el toque del silencio y es muy bonito, todo el mundo... Sí, es emotivo. Sí. Luego las primeras zonas de cruces están acordonadas para que la gente no se meta entre medio de las cruces, pero al fondo hay una zona que sí que está abierta, que es donde puedes leer, pues en cada cruz pone el nombre, las fechas, todos los datos de la persona, ¿no? Sí. Que es lo que te encoge el corazón, pero tanta gente joven que al fin y al cabo les pillaba en el culo el mundo y se alistaron voluntarios para venir a los que vinieron a morir. Sí, bueno, también estuvimos visitando el Memorial Británico. Había una exposición muy bonita de 1.400 figuras que son de chapa. Es temporal, la exposición es temporal, no está siempre allí, pero también con nombres de soldados británicos. Y un poco su historia también. Sí, pues había figuras, pues eso, tanto del gaitero, de comunicaciones, estaban diferenciadas. Las figuras tú veías realmente a quién iba dedicada. Exactamente, ¿vale? exactamente. Es una exposición que no sé si duraba hasta septiembre, me parece. Hasta septiembre, creo, sí. Es el segundo año que la hacen, el año pasado era más pequeña, pero como tuvo mucho éxito, pues este año la han ampliado. Sí, es curiosa. Sí, y luego, bueno, pues allí la verdad podéis visitar todo lo que queráis, todo museos del desembarco, los museos 360, todo esto. El Museo 360 a nosotros nos lo habían recomendado, al final no entramos porque era todo en inglés o en francés y no nos íbamos a enterar de nada, además de que había que haber sacado la entrada por internet, no lo habíamos sacado, en fin, que al final no entramos. Pero dicen que es de lo que merece la pena de ver. De todos los museos que hay, si hay que elegir uno, sería ese, ¿vale? Sí. Pues si vais por allí, queréis entrar, pues os lo miráis. En cuanto a Bélgica y Países Bajos, las autopistas son gratuitas, todas. Allí no hay ningún problema de pago. Lo único que sí que se pagan son algunos tramos de túneles para evitarte, pues por ejemplo, en las circunvalaciones como de Rotterdam, allí sí que puedes meterte por un túnel y pagas, nada, era muy poquito, pero te evitabas esto. Sé que hay un túnel que este año, que nosotros no pasamos por que era entre Amberes y Rotterdam, que allí desde principios de este año lo han puesto para los turismos, que si vas por los 3 carriles de la izquierda no pagas nada. Solamente pagas si vas en los de la derecha, que son los obligatorios de camiones, autobuses, cosas de estas. Pagan los vehículos pesados. Efectivamente, pero tenéis que saber que es por los 3 carriles de la izquierda. Importante, si no, también hemos vuelto a pasar por algún tramo de autopista libre, de flujo libre. Sí. Ya sabéis que ya os lo explicamos el año pasado, que son estas autopistas que tienes que andar con 100 ojos
para quedarte con la aplicación que es para poder pagar después. Con la página web. Yo pensaba que eran todas, las llevaba la misma, No. pero en cada zona es una concesionaria. Cada concesionaria Entonces, tiene su manera. Sí, la diferencia que el año pasado, por ejemplo, en la de cerca de Alsacia nos tuvimos que registrar en la aplicación y crear una contraseña, todo esto, y sin embargo en esta otra zona, nada, solamente entrabas en la página web de la autopista, de la concesionaria, y ya pues a través de ahí pagabas con la tarjeta. Que son tramos que igual son de 1,5 €, 2 €. Sí, son tramos pequeños. Pero que si no estás atento, luego te vienen 60 €. Claro, exactamente. Luego vienen las multas. Porque, entonces, sabiéndolo, no merece la pena. A ver, tienes 3 días para pagar, pero es mejor cuanto antes. Nosotros lo pagamos luego, en el mismo día porque así ya no se nos olvida. Cruzamos el puente, a la vuelta entre Holanda y Normandía, cruzamos el puente de Normandía, que es de peaje. Sí. Es un puente que vale, no sé si eran 5 €. 5,90. 5,90. Que se supone que tiene 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Bueno, pues estaba un lado en obras, dejaron un carril de ida y otro de vuelta, pero te seguían cobrando los 5,90. Sí, había un follón ahí, claro, porque vienes de 2 o 3 carriles a morir en uno. Había un follón ahí, pero el peaje funcionaba, eso no lo habían quitado. Sí. Sí, pero bueno, tampoco fue una cosa que nos retrasase mucho el viaje. También, en cuanto a carreteras, que os tiene que explicar Alfredo el tema de las rotondas, que nos ha sorprendido mucho. Bueno, en Holanda, las rotondas, las grandes, no las rotondas de un carril, porque ahí son todo autovías de 2 y 3 y 4 carriles y a lo mejor te van a morir en una rotonda, esa autovía. Entonces esas rotondas dentro tienen bordillos. No son bordillos de canto vivo, son bordillos de los que puedes pasar con el coche, pero que una vez dentro de la rotonda ya no puedes rectificar la dirección. Entonces, está bien señalizado, pero si tú vas a irte a la derecha en la rotonda o de frente, tienes que entrar siempre por el carril de la derecha. Si te vas a ir de frente o a la izquierda, el carril de la izquierda. Porque te digo, luego dentro no puedes rectificar. Una vez que pasas una ya lo ves cómo funciona, no tiene ningún problema. Luego, mucho paso a nivel con barreras y lo mismo, autovías de 2 y 3 carriles y un paso a nivel con barreras que no estuvimos casi media hora parados a esperar que pasase un tren. Sí. Y mucho puente levadizo, que también es curioso de ver, porque son puentes, no es un puentecito, no, son moles de un trozo de autovía que se levanta entero con farolas y todo y que se pone en un ángulo de 90 grados, o sea, es curioso, es curioso. Creo que alguno hemos grabado. Alguno veréis en los vídeos. Creo que alguno hemos grabado. Sí. Por lo demás, el tema de los parkings es complicado, muy complicado. Igual en Bélgica que en Holanda, ¿vale? No te van a dar un ticket en casi ningún sitio. Es todo con lectura de matrícula. ¿Qué pasa? Que nosotros la primera vez en Gante ya lo sabíamos que no nos iba a dar ticket. Entramos con el coche, leyó la matrícula perfectamente, levantó la barrera, aparcamos, nos fuimos todo el día por Gante, volvimos por la tarde y en las máquinas de pago, pues en vez de meter el ticket, lo que tienes que hacer es meter la matrícula. ¿Has visto tú meter la matrícula? Pues así la metimos nosotros. Imposible. Nos decía que no era una matrícula magnética, que no. Yo no sé a qué se refería. El caso es que no nos leía la matrícula para poder pagar y sacar el coche. El interfono tiene el problema que tiene. En Bélgica se habla un francés que no es un francés, es una especie de mezcla que tienen ellos. Y menos mal que vino un matrimonio alemán que hablaban un poco de español y nos pudimos comunicar con ellos bien. Llamaron al interfono y por el interfono con la oficina nos preguntaron a qué hora habíamos entrado. Nos mandaron ellos directamente a la máquina un ticket que pagamos y con ese ticket sí que ya pudimos salir. Pero vamos, un follón. Bueno, el problema que hay en todos los parquímetros es que ninguno está en español. Eso además. El año pasado y el anterior, en Alsacia y en la Bretaña, tú metías tu tarjeta española y la detectaba y te salía ya todo el texto. Reconocía. Bueno, en algunos en Francia sí, lo tenías que seleccionar tú y ya estaba. Pero te daba la opción. Sí, pero Bélgica y Holanda no. Entonces, ahí, claro, era un poco de problema. Si no hablas inglés, nosotros no hablamos nada más que español, lo decimos, seguimos
Igual seguimos sin hablar un poco ningún de idioma. francés, pero no para hablar por un interfono. No, O sea, no, para entenderte. para entenderte en plan No. indio sí, Sí. pero para hablar por un interfono no. Entonces, a partir de ese momento ya lo que hacíamos era buscar, lo primero, mirar las reseñas de donde fuésemos a ir al día siguiente, Sí. mirar los parkings, mirar las reseñas de cada parking. En general eran todos con lectura de matrícula, ya no nos fiábamos mucho y buscábamos parkings que estuvieran, parkings públicos de pago, pero públicos que están a ras de calle Sí. y bueno, pues Sí, ahí mira, porque- no hay barrera y a una mala puedes sacar el coche, oye, que te multen, ya está. Otro sin problema más. que hay en Holanda es que hay infinidad de parkings que solo te aceptan tarjeta holandesa. Sí, ni visas, ni máster, Y bueno, ni llegamos nada. a leer un comentario de creo que era un alemán, que claro, no llevaba una tarjeta, pues como nosotros, ¿de qué vas a llevar una tarjeta holandesa? Y la solución que le dieron en el parking es que buscas un holandés que le pagas el parking y que luego le pagas el metálico al holandés, porque tampoco puedes pagar el metálico. O sea, todo facilidades para que el turismo vaya relajado. Bueno, de todas maneras, esto en cada vídeo de los que vamos a ir enseñándoos, pues bueno, ya veréis, en cada uno os explicaremos las particularidades de cada sitio, porque claro, todo no funciona igual. Esperamos que los veáis. Vale, y que le deis al me gusta, lo compartáis y a Eso la es. campanita para que os avise cuando Y publiquemos si vais nuevos. a ir y tenéis alguna duda y os la podemos resolver, pues nos escribís y nosotros muy gustosamente, si podemos, os la resolveremos. Vale, bueno, luego ya al margen de lo del coche, pues los alojamientos. Hemos hecho, pues como siempre, parte con los portales habituales, con Booking, con Airbnb, y también el de Holanda lo hicimos a través de una empresa que se llama Roompot. Bueno, realmente fue con una intermediaria que se llama Belvilla, pero bueno, la empresa se llama Roompot y puedes hacerlo directamente con ellos Sí. también. Son tramos de 3 o 4 días o de 7. Ya está todo muy... Bueno, Sí, ellos lo tienen montado para que no tengan fechas huecos entre medio. Si entras a través de Belvilla, te sale generalmente todo en español. Entonces está muy bien. Las sábanas y las toallas te las alquilan o te llevas tú, pero son camas de 2,20 de largo. Y no son sábanas, son fundas nórdicas. Exacto, y son fundas nórdicas lo que Sí. hay que llevar. Y bueno, pues la verdad que sí, no hablan nada de español, eso ya ir con todo preparado. Hay muchos españoles por el mundo, mucha gente que ha trabajado en España y sabe español, ahí sí que hay gente que habla español, pero realmente para las gestiones normales No. no te las encuentras. No. Esto era como una recepción, bueno, de hecho también hay hotel allí, en este complejo, que está en el mismo Volendam, no está, Pero bueno. no está lejos, y allí nadie hablaba español. Pero lo normal es que se esfuerzan, o sea, ellos intentan entender. Bueno, y si no ¿vale? están los traductores, el traductor de Google y todo lo que haga falta. Sin ningún problema, pero Sí. tienen buena actitud. Sí, No es como a lo mejor en otros sitios que pasan un poco, no, ellos se esfuerzan por entenderte igual en los alojamientos que en las tiendas que en todos sitios. O sea, la actitud del holandés es buena, además que a los españoles no sé por qué nos aprecian. Sí, bueno, en Volendam, nos alojamos en Volendam, que está a unos 20-22 kilómetros de Ámsterdam, porque Ámsterdam es una locura para ir con el coche. Si vais con el coche y lo podéis evitarlo. Exactamente, por eso, por el tema de tranvías, bicicletas, todo esto. Entonces, allí los transportes públicos funcionan muy bien. Nosotros para ir a Ámsterdam cogimos el autobús. Además está muy bien diferenciado, creo que son cada 10-15 minutos tienes uno y le cuesta 20 minutos llegar. Además por zona interior va pasando por otros pueblos. El transporte público se paga con la tarjeta de crédito, la que llevéis. O con su aplicación, pero bueno, para pocos días. Si no te quieres descargar la aplicación, con tu tarjeta de crédito directamente en el autobús, la pasas y pagas. Ojo, cuidado, que nosotros no lo sabíamos, hay que fichar a la subida y a la bajada, porque si no, ya no pagaréis el billete, pagaréis más, ¿vale? Nosotros no lo sabíamos y teníamos que bajarnos en la estación central, y cuando nos bajamos de los primeros y me volví y vi que la gente a la salida también pasaba la tarjeta, y aún me volví y la pasé, pero claro, como habíamos pagado los dos billetes con la misma tarjeta, se ve que la pasé muy seguido y la segunda no me la leyó.
y nos vino, pues en vez de, no sé si eran 2 o 3 euros Sí, bueno, el trayecto, nos vino 17 euros. exacto. La vuelta fueron 6 euros A de la los vuelta dos, ya lo sabíamos. y la entonces, ida fueron 17 y pico, por Sí, eso de los nos dos. penalizaron como si hubiésemos hecho el trayecto de Pero a autobús ver, completo desde el pueblo que venía pero porque de no, antes. porque no se complica la vida, porque si yo Sí. subo en una parada concreta Y vas al final, y bajo al final del trayecto, no hay trayecto entero, pero no bueno, hay más trayecto que valga. Pero bueno, nos vino anécdotas, el cargo de 17 euros, pues mira, se paga y ya está. anécdotas. Sí. Pero vamos, funciona muy bien. Sí. Y son puntuales, súper nosotros puntuales. habíamos estado en Ámsterdam, habíamos estado en el 90 y en el 2000. En el 2000 entramos con el coche. No se me olvidará nunca. ¿Vale? Eso es un caos. Yo he llegado a la conclusión de que si te das un golpe en Ámsterdam, ahí cada uno se debe de pagar lo suyo. Porque eso es la ley del más fuerte. Ahí, las bicicletas tienen preferencia sobre todo. Peatones, tranvías, el tráfico. Ahí el primero que mete el morro es el que pasa. Ya, pero el peatón es el que menos prioridad tiene para nada. El peatón es el que menos pinta. O sea, ese no cuenta para nada. Nada. Sí. Y luego también está el tema del parking. Que si tienes que pagar un parking en Ámsterdam, seguro que te va a costar mucho más que ir en autobús. Que coger el autobús. De hecho, mucha gente, vamos, y en muchos sitios, en casi todos, te recomiendan, si vas a Ámsterdam, te alojas en Ámsterdam, a hacer la excursión a Volendam y a Marken y todos estos pueblitos en autobús, porque realmente funcionan muy bien. Sí. Y te puedes trasladar de uno a otro y muy bien. Y desde Ámsterdam tienes autobuses a media Holanda, o sea, eso sí. Es muy sencillo de hacer y funcionan muy bien. Luego en Brujas cogimos un apartamento también en pleno centro. Un apartahotel. Que tenía parking. La verdad que nos gustó porque estaba muy bien ubicado junto al centro, bueno, en pleno centro, en pleno casco histórico, pero tenía parking. Entonces no estaba incluido, lo pagabas aparte, lo reservabas en el momento de hacer la reserva y muy bien, sí. La verdad. De hecho, en Brujas, si vais con el coche, si queréis circular por el centro, en fin de semana tenéis que registrar la matrícula del coche en la policía local. Eso normalmente en el mismo alojamiento te facilitarán los impresos y supongo que ellos se encargarán de luego pasárselo a la policía local. Nosotros llegamos el jueves. El viernes sí que cogimos el coche porque fuimos a Gante, pero luego el sábado y el domingo no lo íbamos a tocar, con lo cual nos registramos la matrícula. Eso es. Pero que si vais, tenerlo en cuenta que hay que registrarlo para poder entrar y salir, ¿vale? Sí. Que si no la multa no sé si son 60 y tantos euros. Sí, bueno, igualmente tenéis que registrar el coche si vais a ir a Gante, a Amberes, bueno, a toda esa región, pero son las ciudades sobre todo. Gante y Amberes con el mismo registro vale para las dos ciudades porque es la misma región. Entonces ahí pues simplemente te registras, cuesta 1 minuto y medio escaso y ellos ya te tienen registrado, no tienes que hacer absolutamente nada. Si vas a ir a Bruselas con el coche, es otro registro que se hace de igual manera. O sea, no te cuesta nada, tú no tienes ni que llevar impreso. Si no quieres nada, yo me lo imprimí, pero ya por decirlo llevo. En vez de la pegatina ecológica, pues te hacen registrarte y ya tienes la matrícula de tu coche. Exactamente. En Francia también elegimos, bueno, pues en Etretat, que era el tema, nos gustaba mucho por el tema de los acantilados que son tan bonitos, la costa de alabastro, todo esto muy bonito. Pero era muy complicado encontrar alojamiento con parking en Etretat. Si no tienes parking, el aparcamiento va por zonas. Hay una zona naranja en la cual puedes pagar en el ayuntamiento 30 euros por 3 días, o la zona roja, que es la más céntrica, y son 60 euros por 3 días. Es caro y además no hay mucho parking, ¿eh? Exactamente. Entonces nosotros nos alojamos a 4 kilómetros en Bordeaux-Saint-Clair, en una casa muy chula. Bueno, realmente estaba dividida en 3 apartamentos. Nosotros cogimos el de arriba. Bueno, todos los apartamentos que hemos cogido han estado muy chulos, ¿eh? También hay que decir. Lo sabe elegir bien. Sí, que sé elegirlos bien, que los cogimos con tiempo en enero. Yo ya los había reservado, con lo cual te da más opciones porque siempre hay más para elegir. Cogimos este de Bordeaux-Saint-Clair, que también os dejaremos el enlace en el vídeo de Etretat. Y estuvimos muy bien. El problema era que, como era también los días previos al puente de la Ascensión, en Francia habían montado
ferias para los niños, atracciones, todo esto, y habían quitado más de la mitad de las plazas dos de parking parkings en completos. Etretat. Sí. Bueno, con la del otro grande que había, que es donde vivían los feriantes, sí. eran tres parkings completos de los pocos que hay. De los céntricos. 3 parkings completos los habían quitado para los feriantes. Entonces, bueno, pues a partir de las 7 de la tarde el parking es gratis porque también ya se ha ido gran parte del turismo, no todo el mundo se aloja allí, afortunadamente, a partir de las 7. Pero vamos, nosotros cuando bajamos un día no encontramos sitio y nos fuimos a aparcar a la salida, bueno, como a 1,5 kilómetros o así del centro. Sí, hay uno que es gratuito, hay un parking que es un campo. Pero es de tierra, es todo de tierra, que sepáis que puede estar lleno de barro y tal, pero no había otro. Y al día siguiente, que volvimos a bajar a Etretat, evidentemente, pues ahí sí que conseguimos aparcamiento. Pero el problema que tiene esa zona es la falta, Etretat concretamente. Sí. La falta de aparcamiento. Por eso muchos alojamientos te ponen que incluyen aparcamiento, pero no te dicen que es en la calle. Ya. Que búscate la vida. O sea, te pone, sí, aparcamiento en las instalaciones. Sí, en las instalaciones es la calle. Pero bueno, que sepáis que si podéis ir a Etretat, a alojaros en Etretat, que con sea parking. Con parking dentro, o sea, parking dentro de la urbanización, de la casa o de donde sea, porque os descomplicará mucho la vida. Totalmente. Sí. De ahí ya nos fuimos a Courcelles-sur-Mer, en las playas del Desembarco, y ahí cogimos el apartamento también muy chulo en la orilla de la playa, junto al puerto de Courcelles. Sí. Y muy bien, desde allí los desplazamientos para el cementerio americano y todo esto, pues el más largo eran como 40 kilómetros, el más largo. Todo lo demás, 15, 20 kilómetros, tal, y menos incluso. Y la verdad que muy bien. Muy bien, sí. Que nos gustó mucho. Tenía parking, además era una cabina individual con su puerta y tal, y muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, pues no sé, en cuanto a eso, en cuanto a alojamientos además, teníamos... en Orleans, en Orleans en la noche que fuimos, también hicimos en un apartamento que también tenía parking, no en el mismo centro, sino como a 2 kilómetros o así, pero teníamos muy cerquita el tranvía para ir al centro, que fue lo que hicimos. 5 minutos estaba la parada del tranvía y luego eran, no sé si eran 4 o 5 paradas de tranvía al mismo centro. Exacto, sí. Y Orleans la verdad que nos gustó mucho. Sí, es una ciudad para tener en cuenta pequeña, y repetir. Muy parisina, pero nos gustó mucho. Bueno, mucho ambiente, mucha terraza de bar, mucho movimiento. Que con un día hubiese valido, o sea, no hace falta estar muchos más días, pero es verdad que sí, además, como llegábamos de viaje, evidentemente llegábamos desde Zaragoza, llegamos allí ya relativamente como tarde. Sitio intermedio para descansar, perfecto. A lo que llegábamos a la catedral, pues era la hora de cerrar, no sabíamos, eran las 7 menos 10 y el señor cura, sacerdote, muy sutilmente nos apagó la luz y empezó a decir por los altavoces que era la hora de cerrar. Se va a cerrar. Pero bueno, aún nos dio tiempo a verlo básico. Sí, no, y es muy bonita. Y es bonita la catedral. Es una catedral preciosa. Sí, de Orleans no hay que, es muy bonita. No hay que perdérsela. Pero eso, como sitio intermedio y echar una tarde está muy bien. Sí. Porque además te pilla antes de cruzar París, que esa es otra, casi 4 horas cruzar, no París, la circunvalación. Sí. Casi 4 horas, ¿eh? Que sí que había habido un accidente, pero que es igual, que es que aunque no haya accidente, la circunvalación de París es la circunvalación de París. Eso no te lo quita nadie. Bueno, realmente para ir hacia Brujas también nos hubiera venido bien hacer noche por Tours o por ahí. Sí. Pero como no conocíamos Orleans, pues nos fuimos hacia Orleans. Era algún kilómetro más que nada el periférico de París. Sí. Era lo peor, pero bueno, al día siguiente íbamos con tiempo para llegar a Brujas a mediodía, o sea que tampoco era ningún problema. Me acuerdo, en el periférico de París pasas por varios túneles. En muchos de ellos parados porque está todo un tapón, o sea, parados. Pues las 2 únicas ambulantes que pasaron nos pilló dentro de un túnel. Sí. A ver dónde te metías. Anda para hacerle sitio a las ambulantes para que pasaran. A ver dónde te metías. No, nosotros, todos los que estábamos en el túnel. Claro, que éramos muchos. Pues pasaron 2 ambulancias, no seguidas, una en un túnel y otra, pero las 2 únicas ambulancias que pasaron nos pillaron dentro de un túnel. Sí. Pero bueno, bien. Y llegamos a Brujas a la hora de comer. Sí. Buena hora. Comentaros que os llevéis ropa de abrigo si vais, bueno, julio y agosto no, evidentemente. Nosotros fuimos a mitad de mayo y si hay una palabra que define estas vacaciones es frío. Sí. Pero frío de invierno, ¿eh? Y viento. O sea, calefacción y dormir con edredón todas las noches. Sí. Y tenernos que comprar sudaderas en Brujas porque llevábamos algo de ropa de entretiempo, no de invierno, pero es que ahí la gente iba con los plumas que llevamos aquí en diciembre.
así va la gente allí. Bueno, yo había mirado las previsiones meteorológicas y había visto que la temperatura no iba a ser evidentemente como aquí. También aquí esos días en España también hizo el tiempo regular, parece ser, pero vamos, no habíamos previsto que fuese tan frío. Frío sobre helador, todo o sea, fue el viento, era el viento, porque esa temperatura 14, 15 grados no, sin y viento. 11 también, 11 grados Sí, bueno, con 11 un grados viento también tuvimos que había una en sensación Brujas. térmica de 6 grados. Ojo, Sí. ojo. Pero Y luego bueno. que estuvo nublado y tampoco salía el sol. Que si hubiese habido sol también. Bueno, algún día sí que hemos Sí, tenido sol, pero es que hacía mucho frío. Brujas, Sí, si luego en Holanda ya hizo mejor tiempo, llovió, pero hizo mejor tiempo. sí. Tampoco para ir de manga corta, ¿eh? O sea, la ropa de verano que nos llevamos, igual que nos la llevamos, la trajimos, no la pusimos. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Totalmente. Pero bien. Bueno, el tema de comidas por allí, pues bueno, Francia no es problema, bueno, ya sabemos que en Francia hay más variedad. Cuando vas de turismo a Bélgica, seguro que los belgas en su casa comen diferente, pero allí para comer de restaurante, pues lo típico, los mejillones al vapor con patatas fritas, la carbonade flamenca, que es un guiso de ternera con patatas, verduras y tal, la fricandel, que es la salchicha típica de allí. Y poco más. Y poco más, y sobre todo los gofres, que son muy buenos. Muy buenos. Y muy buena cerveza. Sí, también, sí. Eso es. En Holanda la comida, pues bueno, pues también, pues un muy poco parecida, como aquí. Es muy que parecida realmente a la de ahora, Bélgica. en estos sitios tan turísticos, todo se compone de pizza, de burger, de fish and chips, de tal, de italianos, sí. Bueno, o de otros países, de asiáticos, claro. Pero a nosotros nos va más la comida más mediterránea. Ver, que es una semana lo que estás fuera, Sí. lo que estuvimos en Holanda, y además son cosas que aquí no las comes normalmente. Pues, Sí. Pues bien, pues estaba todo bueno, pues bien. Sí, como cosa diferente, pues bueno, pues en Brujas los sábados está el mercado de frutas, verduras y tal, en el que ponen también, bueno, además de pan y todo eso, los puestos de fruta bastante enormes, bastante grandes, pero ponen unos trailers gigantescos, había varios, asando pollos permanentemente, haciendo costillas barbacoa, patatas asadas, y comprabas lo que querías al peso y te lo llevabas. Imaginaros la caja de un tráiler, que igual son 12 metros, por toda la altura de la caja, todo pollos dando vueltas. Todo pollos dando vueltas. Pero no un tráiler, 5 o 6 trailers, ¿eh? Sí, o sea, yo no sé los pollos que harían ahí. La verdad es que está muy bien, no sé, ese día dijimos, bueno, pues vamos a probar, a hacer lo mismo, había unas filas para comprar, y dijimos, eso es buena señal, y compramos y estaba muy rico. Comimos ese día, comimos en el apartamento, y la verdad que estaba muy bien con el... Estaba bueno, sí. Sí, la verdad que estaba rico. Ya sabéis, donde fueres, haz lo que vieres. Eso, así que si os pilla en Brujas en sábado, no os perdáis el mercado, que es por la mañana, cerca de la estación, muy cerca de la estación. En Países Bajos también, en Volendam, también un día... Eran un poco más limitados los sí, mercados. Bueno, los mercados eran más pequeños, más limitados, pero también había para comprarte comida hecha y llevártela así. Entonces ponían los fines de semana un chiringuito en el que la gente se compraba los fritos, todo esto, pero estaban las gaviotas al acecho. Entonces, también tienen derecho a comer. Que sí, pero según te daban la papeleta, la gente se las sentaba a comer allá al lado y las gaviotas hacían fiesta. Se llevaban todo lo que querían. Entonces, también en el mismo puerto de Volendam había una pescadería en la que, además, bueno, pescado fresco no es que tuvieran mucho, pero hacían la fritura ellos. Entonces había fritura de bacalao, que estaba buenísima, mejillones y calamares rebozados, había gambas, podías coger lo que quisieras, comértelo allí o llevártelo al apartamento. Como estábamos muy cerca, porque nuestra urbanización estaba a 5 minutos del puerto de Ámsterdam, pues lo cogimos, nos lo llevamos. Volendam. Ay, perdón, Volendam, sí. Y nos lo llevamos al apartamento y también comimos allí ese día, porque además caía un agua que, bueno, aprovechamos ese día también para ir a la lavandería. Claro. Y para dar una vuelta por Volendam, sí. que en todos los días que estuvimos casi no damos una vuelta por Volendam. Sí. Que además es un pueblo, a nosotros nos gusta mucho. También ha cambiado mucho. Sí. Hace 25 años que estuvimos en el 2000. Y sigue manteniendo el atractivo que tenía,
pero los rincones que tenía entonces, tenía unos rincones preciosos. Sí, ahora ya eso no está, solo está ya en las guías de viajes. Se ve que los señores de las casas que mantenían aquellos rincones ya no están. Ya no están y los hijos han pasado totalmente de... O los nuevos propietarios. O los nuevos propietarios, vaya, Sí. lo sabemos. Sí. Pero había rincones, yo creo que concretamente había uno que yo creo que ese es el rincón más fotografiado de toda Olanda. Era hacer una esquina, un lago, con una casetita para patos, con flores. Era una pasada. Pues eso ya no mantiene más que la casa para los patos. Sí. El resto ha volado. Sí. Pero bueno, es la vida, es la vida. Ámsterdam también, entre comillas, nos decepcionó un poco. También ha tenido mal envejecer, que digo yo, hace 25 años estaba más bonita. Pero, claro, a lo mejor también tenía menos turismo, no lo sé. Era agosto, con lo cual estaba todo más lleno de flores. Pero ahora también había más turismo y flores en primavera, toda la vida ha habido. Ya, pero las otras veces hemos estado en agosto. Y sí que es verdad, el mercado de flores estaba repleto. Que yo tengo fotos del año 2000, bueno, que estaba espectacular. Y la verdad es que este año solamente había unas gerberas. Lo han dejado todo de turisteo, claro. Todo souvenirs, bulbos, semillas y flores de plástico. Sí. Flor natural lo vimos. Sí, en las floristerías que no eran el mercado de flores. Pero lo típico que es el mercado de flores. En el Museo del Tulipán. No había nada de flor natural, todo de plástico. Como un chino. Sí. Como un chino. Eso también nos decepciona. Sí, la verdad mucho. Que sí. Que, a ver, bueno. Ámsterdam pues mantiene su encanto. Sí, sobre todo es ver el ambiente. Ámsterdam es el ambiente, es muy bonita, la zona del barrio judío es muy bonita. Todavía sigue manteniendo arquitectura de la de época y tal. La casa de Ana Frank, pues lo mismo, antes entrabas a la casa de Ana Frank. Ahora me imagino que es entrada igual, pero no es lo mismo, porque ahora la entrada es por la calle lateral y han hecho ahí un museo y me imagino que luego desembocará que por allí mismo irás a parar a la casa, pero antes entrabas por la misma puerta de la casa. Sí. Y lo mismo, tienes que hacerlo por internet, estaban vendidas las entradas para ese día y el día siguiente. Creo que lo básico ya está, lo demás, los detalles os los iremos contando en cada vídeo, no os olvidéis de verlos y bueno, pues me parece que ya está. Y lo que hemos dicho antes, si tenéis alguna duda, pues nos escribís y trataremos de resolverosla. Bueno, si podemos. Y si os animáis, ya os digo, a ver, es un viaje que merece la pena. Si no conocéis Holanda y eso, Brujas es muy bonito. Brujas, en fin, es muy bonito, es lo que es el casco igual de día que de noche. De hecho, yo creo que es de las ciudades más visitadas de Europa. Eso sí, a las 11 de la noche van apagando luces, excepto la Grotemarkt, la Plaza Mayor, que esa, como hay restaurantes y tal, se queda. Pero todo lo que son monumentos, a las 11 de la noche... A las 11 de la noche los encienden a las 10 y los apagan a las 11. Así que si vais a hacer fotografías nocturnas, ya podéis espabilar. Sí, que a nosotros nos pasó. Tuvimos que ir 2 días. Tuvimos que estar, menos que estábamos allí mismo. Sí. Pero tuvimos que salir 2 noches porque a lo que nos dimos cuenta pues nos apagaron todas las luces. Sí, pero sí. Bueno, pero quitado esas cosas son todas divertidas. No os olvidéis de probar diferentes clases de quesos. Nosotros este año hemos conocido el queso de ajo negro, que está buenísimo. El queso es negro, o sea, te llama la atención sobre todo porque es negro. Ya sabemos que ahora hay de todo, de pesto rojo, de pesto verde, tal, pero no habíamos visto nunca de ajo negro. Eso es otra de las cosas que ha evolucionado mucho en estos 25 años. Los quesos, sí. Queso negro, que nos llamó la atención por lo exótico que tiene un queso negro, que está muy bueno, por eso. Había también queso de lavanda. También. Queso de verduras. También probamos uno que estaba muy rico, que sabía pimiento, tomate, muy rico. A ver, el queso holandés también venden aquí, pero esos no los traen aquí. No. Y para ir allí a comprar lo que también venden aquí, pues tampoco es plan. Entonces nos trajimos un poco de cada de lo que nos vemos aquí. Sí. Pero sí que es verdad que nos llamó la atención. Mira los dientes de ratón que se nos están poniendo. Lo que evolucionó la industria del queso para poder sobrevivir, claro, me imagino. Sí, bueno, en todo hay que innovar. Claro. Bueno, y nosotros vamos a innovar despidiéndonos ya de vosotros, Eso es. Que si no os vais a aburrir. Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarnos todo este rato. Empezaremos a editar los vídeos de aquí a 15 o 20 días, me imagino. Sí, no tardaremos mucho. Y ahí os queremos ver, porque ¿vale? Además, si os queréis ir antes, pues claro, no vais a ver todo antes de vacaciones ya. Bueno, pero mejor que vayáis y os sorprendáis. Sí, sí. Bueno, pues venga, hasta pronto, chicos. Hasta pronto, que vaya bien.